porque ni siquiera puede filmar los retakes que se hacen en cualquier película porque estaba borracho, aunque decía que estaba enfermo, que no se podía levantar de la cama. Incumple el contrato, tú decías, la Metro era la Fox. La Fox, sí. La Fox. Han dicho eso que, habré tenido un lapsus, pero vamos, es la Fox la que le echa. Luego le vuelve a llamar, pero pagándole mucho menos. Diciendo, le rebaja el sueldo y le contrata por 2 películas. Él debía ser un director en esa época como muy problemático, ¿no? John Ford. Todo el mundo sabía que era buenísimo. Estuvieron esperándole mes y medio para ver si iba a montar la película. Una borrachera de mes y medio es problema, sí. Sí, pero que él debía ser un tipo como todavía... No tenía muy claro, había hecho muchos westerns, ¿no? De 2 bobinas, de 3 bobinas, películas estupendas. Todos sabían que él era un director, de eso que se nota, ¿no? Que era como en la industria fenomenal. Pero debía ser muy problemático rodar con Ford. Más para un tipo que debería ser también en sí mismo muy problemático como era Goldwyn. O sea, que él era... Pues yo creo que los problemas con William Wyler. Y hay un movimiento de jugada de carrera por parte de Ford que dice, me conviene que me presten a Goldwyn a una película prestigiosa, que yo creo que además la película se estrena a 1 de diciembre para que entren los Oscars, y que es la típica película, le acaban de dar el Nobel, pues hacer una película basada en la novela, y con Ronald Colman, actor respetable inglés, etcétera, con Helen Hayes, la gran dama del teatro y la mujer de Charles MacArthur por otra parte, etcétera, y con muy pocos de la gente habitual de Ford, porque una cosa que tiene esta película es que Ford debía sentirse bastante aislado, porque no tiene ni a sus técnicos habituales ni a casi nadie de los actores habituales. Warbon sale un momento. Sale Warbon un instante, sale John Quallen, sale Vincent Hayre, que también lo usaba de vez en cuando. Pero John Quallen está igual que Centauros del Desierto. Pero tienen unos papeles muy pequeños. Sí. No tienen esa cosa que a menudo tiene la aparición de cualquier personaje secundario en Ford, que tiene un personaje consigo mismo. Es que te sale John Quallen y ves que es John Quallen, pero no tiene esos personajes que se nota que los ha escrito previamente y se sabe la biografía entera. Aquí se nota mucho que es la típica adaptación de Sidney Howard de dramatizar una novela sincopando las escenas y centrándose mucho no en los incidentes, que es lo que a Ford le gusta, y hacer una cosa relajada y llena de digresiones, sino en los temas, o sea, el planteamiento de los temas. Hay una crítica de cuando la repusieron del año 56 de Richard Griffith, que felicita a no me acuerdo quién, diciendo que es el antecedente extraño en los años 30 de las películas de mensaje. Y es verdad, tiene la misma estructura de las películas de mensaje, que quieren ante todo impartir el mensaje. Lo que pasa es que en este caso el mensaje, por otra parte, es sumamente confuso, porque hay como una especie de debate entre 2 posiciones que no sabes nunca muy bien a qué carta quedarte. Y luego lo misterioso, perdona que te interrumpa, es que cuando empieza la película sale un rótulo y dice, esta es la historia de un hombre y de una sola mujer. La sola mujer, falta decir, a la que no la quería, no está en el parto, cuando va a morir tampoco está presente. No, yo creo que eso es un añadido de la época Hayes para que lo que queda, después de lo que han cortado de la historia de Midnight, que claramente habría un adulterio, no se piense lo que uno tiende a pensar. De todas maneras, el hecho ya de aparecer ella arrodillada, fregando el suelo y él de pie encima. O sea, ya esa grada de la mujer que él va a querer... Se pasa la vida diciendo que le quiere mucho. ¿No? Diciendo sí, todo el rato, sí. Es decir, ese es un personaje realmente que lo hace antipático a él. Ahora, visto con perspectiva de tiempo, hace antipático al personaje del doctor. Eso y su falta de definición en lo de ser médico o ser investigador. Es decir, no está nada claro el mensaje en el caso. No, es que además oscila constantemente en una misma escena. Es decir, la cosa esta de la división para hacer el experimento, de que a unos les da el tratamiento y a otros no, pero luego al final cambia de opinión y se lo da a todo el mundo, y al final abajo la ciencia y no sé qué. Y luego hay un elemento que a mí me choca muchísimo. El final, que el plano final es muy impresionante, pero la película, digamos, no reconoce lo que ese plano final implica, que es que se ha vuelto completamente loco, porque le está diciendo al otro que se va. Juntos. Terry, nos vamos, Lee y yo nos vamos contigo. Pues sí, está muerta, bueno, está ya en el delirio como el mismo doctor Gottlieb, que es una escena impresionante, la escena en la que descubres que Gottlieb se está volviendo completamente loco también, y que es muy alarmante, pero a veces es un personaje, digamos, que en algún sentido ejemplar en la película, querido, con un aire así, incluso un poco lincolniano, de viejo Lincoln, y que de repente notas que también está desbarrando completamente. Yo creo fuera que de la algo realidad. de lo que echa a Ford de la película, en parte,
es esa especie de halo metafórico que a él en realidad no él le gusta las historias bien pegadas al suelo, no esas cosas así tan metafóricas y simbólicas. Porque de la única manera de entender la supuesta historia es si entras en el terreno de la metáfora, es decir, bueno, pues... Sí, pero no obstante, al principio yo creo que cuando se habla de la biblioteca que debe tener un médico, yo creo que por ahí queda bastante claro lo que se puede influenciar en el personaje, que se habla de un libro de anatomía, se habla de la Biblia y curiosamente se habla de Shakespeare, se dice las obras de Shakespeare. Entonces, claro, si analizamos sobre todo esta última parte, las obras de Shakespeare, indudablemente da mucho juego para ese tipo de reacciones que vendrán después, porque no podemos olvidarnos digamos, del origen del argumento, que es la novela de Sinclair Lewis, que era uno de los autores que más bien hacía novelas, por supuesto, pero son novelas como reportaje de la época, precisamente para satirizar sobre todo las costumbres de su época y la sociedad en la que vivía. Y aquí, en el fondo y soterradamente, aunque no de una forma tan palpable como la novela, queda bastante claro en algunos momentos que se está un poco ridiculizando la sociedad de entonces, precisamente por las propias reacciones de presentarnos a un médico que ve a alguien limpiando el suelo y que a continuación la invita a cenar y que a continuación prácticamente dice que se casa. Claro, nadie concibe el amor de esa forma, nada más que de una forma casi caricaturesca, como en el fondo estaba haciendo Sinclair Lewis. Y que además tiene unas escenas realmente chocantes, como por ejemplo la escena con la familia de ella, son todos una banda de gente antipatiquísima. Si lo piensas, en el fondo, la novela de Sinclair Lewis es muy crítica y hasta muy irónica con respecto al personaje, que tiene todo ese lado como muy rígido y engolado, que de alguna manera le da el lado muy británico, que todavía lo he conservado mucho. Ronald Colman en la película. De Ronald Colman. A Sinclair Lewis, sí. No, pero es que claro, el autor en el fondo no solo está satirizando por medio del médico, con sus propias reacciones, sino también por aquella persona que es Leora, que es la que también cómo acepta a una mujer, acepta seguramente por una seguridad de casarse con un médico. Pero antes decía Oti en la presentación hace un par de horas una cosa que es curiosa. Es que este John Ford tampoco está en esta época como muy decidido, porque él hace obras de O'Neill, de Sergio Lewis, obras como de prestigio, de grandes escritores, de grandes intelectuales de la vida norteamericana. Es que él se esfuerza demasiado en disimular que no es un tosco irlandés que le gusta darse de que ha hecho western continuamente. No, él lee a escondidas y él tiene que frenar sus impulsos líricos, es decir, que poco a poco les van saliendo porque es imposible que los pueda retener a lo largo de toda su obra, pero aquí está en una época en la que a él le interesa es darse de puñetazos con Warbon y emborracharse con el duque, o sea, es decir, y leer todo lo que puede, pero sí, a escondidas, es decir, se avergüenza un poco de su sensibilidad, está en la época precisamente que, por eso digo que es un poco la contradicción que él también padece, es decir, bueno, pues le encantaría poder, yo creo que eso luego sus relaciones con una serie de gente, con una serie de, pues le dan paso a que, en fin, se abra un poco a eso. Bueno, siempre se ha dicho que él era un gran lector. Pero claro, o sea, muchas de las épocas que parecía que estaba emborrachándose, lo que estaba, se tiraba leyendo días, no sé si... Y hay una cosa que aquí es importante, yo creo, y es decir, sea o parezca o no parezca mucho de Ford, yo creo que lo que él sí que hizo en esta película es, y no lo ocultó, además lo hizo bastante patente, es demostrar su control estético, por así decir. Sin ningún rubor utilizaba mezclas estéticas completamente imposibles, como puede ser el Art Deco con el gótico tropical, o no sé, esa especie de... Eso es muy difícil en una misma película. Bueno, y no solo esos dos casos, está toda la película estructurada en combinaciones explosivas estéticas. Una cosa... Yo pienso que Ford fue un director que no fue el genio de un principio. No fue tampoco ese que enseguida se le reconoce a las 2 o 3 películas, sino que yo creo que en este momento estaba indudablemente como el
posible artesano bueno y ante lo cual se tenía que revelar haciendo unas películas distintas. Entonces, lo digo para subrayar la parte esa poética que él quiere imprimir, pero que no acaba de poder imprimir. Todavía Ford tenía que demostrar que era un gran director, y aquí tuvo una oportunidad. Antes había demostrado que era director, pero